primera vista es muy fácil de pronto pensar que no todos los trabajos parecieran tener un propósito, pero todos los trabajos sin excepción impactan la vida de otras personas. El propósito le da sentido a la experiencia, es decir, nos permite reconocer para qué hacemos lo que hacemos, cómo a través de mi hacer diario impacto la vida de otras personas, pero también la mía. Soy Claudia Vera y te doy la bienvenida a Mujer Consciente, el podcast de liderazgo femenino. Te invito a que abras tu mente, conectes con tu propósito y maximices tu capacidad de liderazgo para vivir una vida más plena y balanceada. Bienvenida a un nuevo episodio de Mujer Consciente. Gracias por conectarte con este espacio que ha sido creado para mujeres dispuestas a conversar, a reflexionar y a aprender sobre los distintos temas que nos habilitan para vivir en mayor balance nuestra vida personal y los desafíos de nuestra vida profesional, de tal manera que cada vez ejerzamos un liderazgo más consciente. Hoy quiero que hablemos sobre el liderazgo con propósito. El propósito se trata de darle sentido a la experiencia que estamos viviendo. Muchas veces nos enfrentamos a circunstancias que no comprendemos o que son difíciles de transitar, pero que finalmente también son parte de la experiencia de la vida. Y el propósito nos ayuda a reconocer qué sentido de crecimiento o aprendizaje tienen esas circunstancias. Creo que quien mejor explica el concepto de propósito y sentido es un hombre a quien admiro mucho, Viktor Frankl. Él escribió el libro El hombre en busca de sentido, uno de los 10 libros más influyentes de la humanidad según la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Viktor Frankl fue un psiquiatra austriaco que vivió 3 años en los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Unos meses después de su liberación, escribe este libro en el que narra las circunstancias extremas que se viven en el campo de concentración. Él habla de la humanidad desnuda de su identidad, ya que deja de ser Viktor Frankl para ser el preso número 119-104, desnuda de su profesión, de su familia, de su capacidad de cuidar de su salud o de alimentarse bien, incluso del apego a la vida, ya que en cualquier momento, cuando mostraban los presos debilidad física, eran enviados a las cámaras de gas. En medio de estas circunstancias, él se propone observar al ser humano como psiquiatra que es, pero también decide que debe encontrarle sentido a la experiencia que estaba viviendo. Y en algún momento concluye que toda experiencia, toda circunstancia, por difícil que parezca, tiene sentido y propósito mientras nos permita crecer espiritualmente y que siempre crecemos espiritualmente cuando tenemos la oportunidad de servir a otros. El propósito es un concepto amplio y de mucha profundidad, pero para conectarnos con el liderazgo, quiero que nos quedemos con esta reflexión sobre cómo el servicio a los demás nos ofrece crecimiento espiritual y personal. En nuestra vida, el trabajo nos da la oportunidad de servir a los demás y nos ofrece expansión como personas y como profesionales. Como líderes, el propósito nos llena de motivación y nos ayuda a conectarnos con nuestros seguidores. Recuerda que nuestros seguidores son el segundo factor del liderazgo, como te lo expliqué en el segundo episodio de este podcast. Hoy quiero que enfoquemos esta conversación sobre propósito en el propósito personal y en la importancia de poder conectarlo con el propósito del equipo y del negocio para afianzar nuestro liderazgo, para motivarnos e inspirar más fácilmente a las personas de nuestro equipo. Más adelante, en un episodio futuro, cuando conversemos del liderazgo que se requiere para movilizar a otros y hacer que las cosas pasen, seguramente volveré a este tema y ahí ya profundizaré en cómo el propósito de la acción, el propósito de los proyectos, el propósito incluso de las reuniones nos ayuda a ser más eficientes y productivos. Para empezar, quiero compartirte una historia que creo que es la mejor manera de ilustrar de qué se trata el propósito y su importancia en el liderazgo. La editorial Harvard Business Review organiza un encuentro anual que se llama Líderes que hacen la diferencia.
En este evento, en el 2022, tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron a Stefan Bancel, el CEO de Moderna. Le preguntaron cómo fue el reto de liderar en una crisis tan difícil como la del COVID. Y él contestó, fueron los tiempos más fáciles para liderar en 25 años de liderazgo que llevo, porque la gente estaba altamente motivada por el propósito. En cada área, todos hacían lo que era necesario, aun si eso implicaba trabajar horas extras. Y compartió una anécdota que creo que deja perfectamente claro su punto. Él cuenta que en algún momento llegó al laboratorio una máquina que necesitaban para pruebas y la máquina no cabía por la puerta del laboratorio. Después de varios intentos, una de las personas del laboratorio les dijo a los demás, ya vengo. Salió del edificio, cogió su carro y se fue a la ferretería más cercana. Compró un mazo pesado, regresó al laboratorio y empezó a romper la pared alrededor de la puerta. Cuando los demás vieron esto, no dudaron en empezar a ayudarle. Lograron entrar la máquina y después llamaron a las personas de mantenimiento del edificio para que arreglara la pared. Esta historia que contó el CEO de Moderna es un gran ejemplo de cómo un propósito claro es una gran fuente de motivación, por supuesto personal, pero también para el equipo, que además permite pensar más allá de los límites a la hora de resolver problemas y claramente promueve el trabajo colaborativo. En este caso, seguramente era más fácil que cada persona pudiera conectar el propósito de su trabajo personal porque el propósito de la organización era claro y representaba un gran impacto en un momento de crisis para la humanidad. A primera vista es muy fácil de pronto pensar que no todos los trabajos parecieran tener un propósito, pero todos los trabajos sin excepción impactan la vida de otras personas. El propósito le da sentido a la experiencia, es decir, nos permite reconocer para qué hacemos lo que hacemos, cómo a través de mi hacer diario impacto la vida de otras personas, pero también la mía. En un estudio que Gallup presentó en el 2018 sobre el estado de la fuerza laboral global, este estudio se hizo con más de 230.000 empleados en 142 países. Se encontró que solo el 15% de las personas son felices en su trabajo. Y aquí el concepto de felicidad se refiere a si la persona se siente conectada emocionalmente con su trabajo. El estudio también dice que un 21% es infeliz en su trabajo. A mí ese número me gusta, digamos, porque cuando uno sabe que no es feliz también es más fácil movilizarse. Pero lo que más me llamó la atención del estudio es que dice que el 64% de las personas no sabe si está o no conectada emocionalmente con su trabajo. Por lo tanto, aunque le aportan tiempo a su trabajo, no le aportan ni energía ni pasión. Imagínate eso. En el mundo laboral tradicional, las personas trabajamos 40 horas a la semana en promedio y trabajamos cerca de 40 años de nuestras vidas. Si nuestra condición es la del 64% de las personas del estudio, le estamos entregando a nuestro trabajo alrededor de 80.000 horas de nuestra vida, horas en las que no vivimos con energía ni con pasión. Creo que estas cifras hacen evidente la necesidad de darle sentido a la experiencia de trabajar, a hacer explícito el propósito de lo que hacemos, tanto para nosotros como para nuestros equipos. En el 2021, en Estados Unidos, se empezó un fenómeno al que se llamó la gran renuncia. Ese año, más de 45 millones de personas renunciaron a sus empleos. En el 2022 la cifra creció por encima de los 53 millones y el fenómeno se extendió a varios países. Y aunque para inicios del 2023 esta tendencia de renuncias masivas paró, creo que es una gran evidencia de la búsqueda que tienen las personas de que su trabajo provea mucho más sentido de propósito en sus vidas. Yo siento, escuchando algunos testimonios que surgieron con la gran renuncia,
que una vida sin propósito, que cuando el propósito no es muy claro, los empleados ya no estaban dispuestos a trabajar largas horas en la oficina o a pasar mucho tiempo en el transporte de la oficina a la casa o a sacrificar tiempo con sus familias e incluso con sus mascotas. Más datos. Estudios realizados por Gallup durante la pandemia muestran que las personas, los empleados, esperaban que sus líderes les ayudaran a entender cómo su trabajo se conecta con la visión a largo plazo y el propósito de la organización. Y yo aquí añado, y el del equipo. En mi experiencia es exactamente igual de vigente esa necesidad hoy en día. Si quisieras profundizar un poco más en datos y en los beneficios de liderar con propósito, voy a recomendarte el artículo publicado por la empresa de consultoría e investigación McKinsey & Company, que se titula Ayuda a tus empleados a encontrar el propósito o vas a tener que verlos irse. Para quienes reciben nuestro newsletter, vamos a estar enviándoles este artículo esta semana, si lo pueden leer. Si quieres recibir nuestro newsletter semanal por email, envíanos un mensaje directo en las redes sociales, @Claudia Vera Liderazgo, o en nuestra página web www.claudiavera.co. El propósito es algo muy personal y no siempre es fácil motivar a las personas a que hablen del tema, especialmente porque no lo tienen claro. En mi experiencia, siento que una manera de acercarse a este tema como líder es definiendo el propósito del equipo y desde ahí poder acompañar a las personas a que reflexionen sobre el propósito personal. Se ha demostrado que la gente que vive su propósito personal en el trabajo es más productivos que las personas que no. Son también más sanas, más resilientes y tienen mayor probabilidad de quedarse en la compañía por más tiempo. Cuando los empleados sienten que su propósito personal está alineado con el de la organización, los beneficios son aún mayores. Incrementa considerablemente el compromiso, la lealtad y el deseo de las personas de recomendar a su empresa como un lugar para trabajar. Sin embargo, como ya te dije, no siempre es fácil reconocer cuál es nuestro propósito. Voy a contarte una historia que nos va a ayudar a profundizar en la reflexión de cómo encontrar o en dónde está nuestro propósito personal. Esta es la historia de un príncipe en el año 1200 quien vivía en lo que hoy conocemos como la ciudad de Colonia en Alemania. Una mañana, el príncipe sale a caminar por su reino y se encuentra con un hombre que está trabajando. El príncipe le pregunta, buen hombre, ¿qué haces? Y él le contesta, picar piedra, su majestad. Ah, pues muy bien, le dice el príncipe y sigue caminando. Más adelante se encuentra con otro hombre que hacía lo mismo y el príncipe hace la misma pregunta. ¿Y tú qué haces? A lo que el segundo hombre le contesta, yo, su majestad, me gano el pan con el sudor de mi frente. Ah, pues muy bien, muy loable. El príncipe, satisfecho con la respuesta, sigue caminando y se encuentra un tercer hombre picando piedras. Le hace exactamente la misma pregunta, ¿y tú qué haces? Y este tercer hombre le contesta, yo, su majestad, construyo la Catedral de Colonia. Hoy la Catedral de Colonia es considerada una de las catedrales más lindas del mundo y terminó de construirse hacia el año 1600. Yo te pregunto, en el caso de que tu trabajo fuera el de picar piedras, como estos hombres, ¿cuál de estos tres te gustaría que fuera tu propósito? Y es probable que te contestes que el tercero, porque definitivamente es un propósito superior ser parte de una obra de semejante magnitud y belleza, algo que demoró 400 años en ser construida, seguramente tomó más de 10 generaciones de trabajadores para terminarla y que perdura hasta hoy. Pero ¿qué pasa si yo te digo que el segundo hombre, el que se gana el pan con el sudor de la frente, tiene una familia a la que ama profundamente y todos los días de su vida él se levanta muy feliz y motivado a picar piedras porque sabe que con su trabajo su familia tiene alimento y bienestar? Es un propósito igual de válido.
porque al final le da sentido al quehacer de este hombre. ¿Qué opinarías también si te digo que el primer hombre, el que se levanta todos los días a picar piedras con entusiasmo, lo hace porque es lo mejor que él sabe hacer? Picar piedras es un oficio que aprendió de su padre, quien a su vez lo aprendió de su abuelo. Y él se siente orgulloso de hacerlo bien y mantener la tradición familiar. El propósito es eso que nos nutre y nos da motivación. Esa narrativa personal que le da sentido a ese picar piedras en nuestra vida. Y es dinámico, como lo es la vida. En distintos momentos tendremos motivaciones distintas y diferentes maneras de crecer intelectualmente, de nutrirnos como personas y de servir a otros. Nuevamente, el propósito personal le da sentido a la experiencia de nuestro trabajo. Nos permite reconocer nuestros dones y cómo ponerlos al servicio de los demás para la satisfacción personal y la vida en comunidad. Los japoneses utilizan la palabra ikigai para referirse a ese propósito personal, a ese servicio que somos capaces de prestar a otros. Ellos consideran que el ikigai es la intersección entre aquello que te gusta hacer, pero en lo que también eres muy bueno, aquello que el mundo necesita y aquello por lo que otras personas están dispuestas a pagarte. En el libro Business Model U, un grupo de investigadores utilizan la metodología Canvas, que se usa para diseñar modelos de negocios, para crear el modelo de negocio de ti misma como profesional. Para la creación de la propuesta de valor proponen un ejercicio de reflexión y escritura en 3 partes que me parece muy útil para sentar las bases en la definición de lo que es el propósito personal y los distintos elementos del Ikigai. Te propongo que hagas este ejercicio. La primera parte es: piensa en 1, 2 o 3 situaciones pasadas en las que te hayas sentido completa, plena. Actividades o situaciones que te hayan llenado de satisfacción, pero sobre todo de mucho sentido de logro. En cada una de esas situaciones, ¿qué estabas haciendo? Date un tiempo para escribir con el mayor detalle posible esa situación. ¿Con quién estabas? ¿De qué se trató? ¿Qué fueron los logros que te ofreció? ¿En qué momento de tu vida te encontrabas? ¿Por qué se sintió tan bien? Este ejercicio, si te tomas el tiempo de hacerlo con mucho detalle, va a darte pistas de tus habilidades y de esas competencias que desarrollas muy bien, que disfrutas y que han generado importantes resultados en tu vida. Para la segunda parte del ejercicio, quiero que pienses en todas esas personas que en toda tu trayectoria profesional han sido para ti un modelo a seguir. De esa lista, ¿a quiénes admiras más y por qué? Escribe detalladamente quiénes son esas personas y las palabras que las describen. Es muy probable que estas palabras te den pistas sobre los valores que son importantes para ti. Y este es un aspecto muy importante del propósito. Siempre expresa nuestros valores. La tercera parte del ejercicio es contestar la pregunta: ¿cómo te gustaría ser recordada por tus amigos, familiares y otras personas cercanas? Este ejercicio también lo plantea Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Covey plantea que te imagines el momento de tu funeral y van a hablar 3 personas: una persona de tu familia, alguien de tu grupo de amigos y alguien cercano en tu trabajo. ¿Qué es eso que te gustaría que cada uno de ellos dijera de ti? ¿Cuál es ese legado que quisieras dejar en los distintos aspectos de tu vida, familiar, de amigos y de trabajo? Este ejercicio lo que hace es ayudarme a entender cuál es el impacto que quiero dejar en la vida de otros. Ahora quiero que hablemos también brevemente de cómo sería el ejercicio de definir el propósito con el equipo. Este debe ser un ejercicio conjunto, un espacio de conversación
abierto a todo el equipo, en donde la pregunta a contestar es: ¿cuál es el impacto que generamos cuando trabajamos juntos? Y esa pregunta deberían de poder contestarla para los distintos niveles de impacto que tenemos. El primer nivel de impacto somos nosotros mismos. Nosotros, al trabajar juntos como grupo, crecemos juntos, aprendemos, disfrutamos, nos apoyamos para desarrollarnos como personas y también como profesionales. Pero luego hay un segundo nivel de impacto, y es cuál es esa área o esas áreas de la organización a las que servimos y que se nutren de nuestro trabajo diario, nuestro cliente interno. O si vamos directamente al cliente externo, ¿qué es eso que hacemos por ellos y cómo lo hacemos para crear valor? Luego, cómo esa relación que tenemos con el cliente interno o externo impacta el negocio. Luego es cómo el crecimiento del negocio de nuestra empresa impacta a la comunidad en donde desarrollamos nuestra actividad, al país, a su economía. Al final del ejercicio debe obtenerse una frase aspiracional, concisa, que motive e inspire. Plantea la conversación, dense el espacio del debate, vayan anotando las distintas ideas y para cada uno de los niveles de impacto ir sacando una frase que lo describa para luego construir esta frase. El siguiente es el ejemplo del propósito de un equipo comercial en una compañía de tecnología. Somos un equipo diverso e inclusivo que trabaja feliz y comprometido compartiendo nuestra cultura y tecnologías para promover de manera simple la innovación y generación de valor en nuestro ecosistema de socios y clientes. Juntos construimos un país con mayores oportunidades. Ese es el propósito. Y si te das cuenta, va en los distintos niveles de impacto que te mencioné: el equipo, el cliente interno o externo, el negocio, el entorno de la empresa, el país, la economía. Cada vez impactamos a un círculo mayor, tenemos un mayor círculo de influencia en el impacto que tenemos. Y el propósito debería de considerarlos todos. Normalmente, cuando acompaño a los equipos en este ejercicio, hacemos una revisión de la visión y el propósito a la luz de la estrategia. Para asegurarte que el propósito del equipo trasciende y se vive en el día a día, te sugiero que complementes el ejercicio de la creación del propósito revisando cómo las principales estrategias del negocio reflejan cada uno de los niveles de impacto del propósito. Y a partir de ahí puedan definir qué acciones concretas les están haciendo falta implementar, especialmente en el impacto que generamos a nosotros mismos como grupo. Y es donde por lo general no tenemos estrategias claras. Si vamos al ejemplo que acabo de darte del propósito de este equipo comercial, ellos definieron ser un equipo diverso e inclusivo que trabaja feliz y comprometido. Llevar este aspecto del propósito a la estrategia implica que se pregunten cómo este equipo define diversidad e inclusión, cómo pueden medirlo en su grupo y qué acciones requieren para lograrlo. Igualmente, que se pregunten qué los hace sentir que son felices y que están comprometidos, y definir con claridad qué acciones deben implementar, por ejemplo, en su manera de trabajar, o si les hace falta crear encuentros presenciales para socializar, para compartir más o para aprender juntos. Es decir, poder llevar las definiciones a acciones para realmente vivir el propósito y que no se quede en un enunciado. Quiero dejarte con la invitación de ir más allá de la reflexión sobre el liderazgo con propósito y a que profundices en dos acciones concretas: la definición de tu propósito personal y abrir esta conversación, puede ser con tu líder o con tu equipo de reporte o de pares, para construir el propósito del equipo. Una vez más, te pido que si este contenido ha sido de utilidad para ti, lo compartas. Esa es la mejor manera en la que puedes ayudarnos a crecer. Igualmente, quedamos muy atentos a los comentarios y reflexiones que quieras compartir con la comunidad en la sección de comentarios aquí abajo en esta plataforma.